¿Qué tal? Bienvenidos, estimados maestrantes. Es un gusto poderlos saludar en nuestra primera sesión de nuestra materia Teoría General del Proceso. Nos acompañan los maestrantes Esmeralda Molina, quien es originaria del municipio de Yajalón, pero nos comenta que ha estudiado en una universidad aquí en San Cristóbal y decidió la mejor opción, la Universidad José Vasconcelos, estudiando la presente materia como ser la primera. Bienvenida, estimada maestrante. Juan Salvador, bienvenido de Tabasco, se conectan. Agradezco muchísimo todo el alumnado de Tabasco, quien cordialmente nos acompaña. Y la maestrante de nombre Betty, que aparece, muchísimas gracias. Vamos a dar hincapié a lo que es nuestra materia, teoría general del proceso. No, sin embargo, hacer mención de cómo se maneja nuestra plataforma, porque a lo mejor algunos de ustedes ya han notado la forma de trabajo, pero me comentaba una compañera, una maestrante, que es su primera materia. Entonces, para lo cual debo de hacer hincapié al contenido. Nosotros trabajamos en una carpeta de contenido general en donde me complace, por ejemplo, Esme me comentaba, ya había revisado la misma carpetita, les aparece aquí tecnolecturas de apoyo, sin embargo son de apoyo, son auxiliares, no implica que son obligatorias para su actividad final. Les menciono también esta planeación en donde ya mencionaba la cita que teníamos hoy para la sesión, sus cápsulas y sus sesiones que se encuentran aquí. Cuando esta sesión sea grabada y tengamos ya el video inmediatamente por la institución, va a aparecer inmediatamente en este apartado la cápsula ya grabadita. En el apartado de foro, ustedes, si vieron el contenido, vemos nosotros aquí el contenido, menciona que está dividida su calificación, tanto la actividad final como el foro. Entonces, yo cuando califico, usted cuando tenga su calificación final, va a percibir una nota. En la nota, su servidor especifica el por qué ha obtenido una calificación, ya sea aprobatoria o todo lo contrario, ¿sí? Vemos también que en ella incluyo este porcentaje. Es importante que en el apartado de foro nosotros hagamos ciertos comentarios, a los cuales yo ya di hincapié y pues estuve revisando. Y muchísimas gracias. Aquí los incentivaba con su estrellita, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que he estado leyendo y aquí les aparece, por ejemplo, a los compañeros que ya han ingresado, pero que no han hecho comentario, tienen de aquí hasta el que se venza la carpeta de actividades del 28, porque posteriormente su servidora ingresa para verificar quienes han cumplido con todas esas actividades. Recuerden, deben de comentar cualquier tema visto y les agradezco también esta cordial bienvenida que me hacen llegar de manera escrita en el apartado de foro. Tomando en consideración ello, vamos a proseguir acerca de qué es la teoría general del proceso. Nosotros hemos visto la composición del derecho civil. Ustedes en materia licenciatura analizaron derecho civil 1, personas, derecho civil 2, bienes y sucesiones, derecho civil 3, obligaciones, derecho civil 4, contratos, y tenemos los procesales. Este derecho procesal se basa ya en la teoría general del proceso y, como bien menciona, puede considerarse como la base del derecho procesal y que estudia principalmente estas instituciones, los principios, conceptos que son comunes a todo tipo de proceso. Aunque en apariencia reciente, la teoría general del proceso estudia diferentes figuras procesales que se conforman a partir del derecho romano, posteriormente canónico y en el germánico. Ahora, necesitamos de su colaboración. Vamos a analizar en conjunto las principales bases de la teoría del proceso. ¿Quién me puede apoyar en leer la misma? ¿Qué es teoría del proceso? ¿Alguien que guste apoyar? Sí, gusta yo, maestra. Gracias, Esme. ¿Qué es la teoría del proceso? La teoría del proceso es la rama de la ciencia jurídica que estudia los elementos, principios y estructura del proceso judicial
entendido como el conjunto de actos realizados por las partes y por el órgano jurisdiccional para la aplicación de la ley al caso concreto. Analiza conceptos como acción, jurisdicción, competencia, procedimiento, pruebas, sentencias y medios de impugnación. Excelente, mi estimada Lita. Estamos analizando entonces que la teoría es todo ese componente teórico, los elementos esenciales para que nosotros podamos ponerlo a la práctica y estructurar un proceso ya judicial. Son estos actos que las partes vamos a realizar dentro de un órgano jurisdiccional competente. Cuando hablo de las partes, ¿qué partes son? ¿Qué partes nosotros conocemos en el proceso? Muy bien, tengo un comentario. No se preocupe, se entiende, le agradezco. Al contrario, con precaución, muchísimas gracias. ¿Qué partes nosotros entendemos en un proceso? Por lo regular, hemos visto dos tipos, ¿sí? La parte actora y la parte demandada. A eso se refiere con la acción. Pero antes de que analicemos lo que es la acción, vamos con el fundamento general, lo que habla sobre los principios constitucionales del proceso. Para ello nos vamos al artículo 14, 16 y 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Antes que ello, recordemos que como proceso debemos de ser conscientes que la Constitución establece en su artículo primero que en México, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y tratados internacionales. El derecho procesal es reconocido por medio de estos artículos que hice mención. Artículos que, por ejemplo, les voy fundamentando aquí en su tarea, algunos pues los apoyo. Proceso de unidad, el proceso. Hablamos del significado de juicio, procedimiento y proceso. Cuando hago referencia que tipifiquen, se refiere a que tienen que considerar a la norma y por lo tanto sería muy interesante, Laura Merino, muchísimas gracias, interesante que fundamente. Por lo tanto, en esta unidad donde menciona significado de juicio, procedimiento, principalmente procedimiento y proceso, tiene que ir el artículo 14, 16, 17 y 20 constitucional, ¿sale? Algunos compañeros en sus notas a veces me hacen el comentario, maestra, ¿por qué obtuve tal calificación? Yo tipifiqué y a veces tipificar le determinan el considerarlo de cierta bibliografía. ¿Sí? No, tipificar quiere decir que estoy pidiendo la fundamentación conforme a derecho. En el caso de ustedes va a ser constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Vamos con proceso y procedimiento, artículos 14 constitucional, que ya vimos que es parte de todo mexicano, es decir, aunque me visiten de Tabasco, aunque tengo gente de Chihuahua, no. Chihuahua. Ah, Merino, por Sí. ahí me acordaba. Hola, Merino, estamos más acompañados hoy. ¿Cómo lo ves? Sí, trae suerte, enhorabuena. Bueno, tenemos ya Sí. los compañeros de Tabasco. ¿Se imagina? Estamos conectados. Chiapas, Tabasco y Chihuahua. Entonces, pues, ahora sí que a echarle todos los kilos en esta maestría, que me honra mucho ver más participación. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Esto se refiere a dentro de un juicio y dentro de un procedimiento, nosotros no podemos aplicar leyes que ya no son base fundamental dentro de un proceso. Por ello, la no retroactividad de la norma. ¿Quién me ayuda, por favor? Yo, maestra, yo la ayudo. Artículo 14. Segundo párrafo. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Maestra, creo que está Una silenciando su disculpa. micrófono. Gracias, Laura. Estamos viendo que por medio de esta garantía constitucional nos está diciendo que necesitamos o requiere de un proceso para que nos violenten o nos priven de cierta de nuestras propiedades, posesiones, derechos, lo que nosotros ya estudiamos en la licenciatura. Por ejemplo, derechos reales y derechos personales. El derecho personal es la posesión de la cosa, del bien mueble, inmueble. Sin embargo, en el derecho real es como acredito esa propiedad, requiere de un proceso, un procedimiento, en caso de que alguien tenga una litis sobre ese mismo bien. Que recordemos a nivel, nosotros no podemos decir litis pleito, sino ¿qué significa litis para nosotros? No es sinónimo de pleito. ¿Qué es una litis? Yo la había entendido como un desacuerdo entre dos partes. Excelente. ¿Sí? Controversia de interés. La litis es una controversia de interés y al crear una controversia de intereses, por eso se crea el derecho. A ver, ¿cuál es el fin común del derecho? ¿Qué quiere mantener el derecho? Pues resolver los conflictos en sociedad. Claro, y tener paz social. Muy bien, compañera Molín. Tener una paz social, por eso se crea el derecho. ¿Por qué? Porque de repente uno decía, no, es que eso es mío, es que yo tengo derecho de ello, yo tengo la posesión de aquello. Entonces, se crean las normas y con ello los procesos y procedimientos para que nosotros podamos, en una debida razón, bajo premisas, poder realizar o tener una resolución que nosotros perseguimos, ya sea una sentencia o dependiendo el tipo de juicio. ¿Qué es una premisa? Mencioné algo muy importante. ¿Qué tenemos como conocimiento que es una premisa? En un proceso tenemos premisa menor más premisa mayor igual a un resultado. Premisa menor, si según, o supongamos alguien viene a decirme que donde vivo es de su posesión y que tiene el derecho. A premisa mayor, ¿qué me dice la ley? Quien tiene la propiedad, la titularidad del derecho, él le va a dar como resultado a esa fórmula, esa sentencia, la razón favorable. Si no tienes, dame los hechos, sí, yo te daré el derecho. Si no puedo comprobar esos hechos, no puedo dar raciocinio a ese derecho. Por lo tanto, las premisas, esta premisa mayor más premisa menor, pues nos va a traer un resultado. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer la simple analogía o aún mayoría de razón, pena alguna que no esté decreta por una ley exactamente aplicable al delito. En los juicios del orden civil, ahí para nosotros, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación judicial a la ley, o a la falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. ¿Cuáles son esos principios generales del derecho? ¿Cuáles conocemos? O, a ver, ¿qué diferencia hay entre una sentencia y una sentencia definitiva? ¿Qué diferencia hay con solo sentencia y sentencia definitiva? O bien, ejecución de la sentencia, que causa ejecutoria, con la sentencia definitiva. Lo hemos escuchado, maestra. Les voy a explicar. Cuando nosotros tenemos una sentencia definitiva, quiere decir que mediante un procedimiento y mediante el proceso en vía civil, el juez nos ha determinado una sentencia, ya sea a favor o totalmente en contra de lo que nosotros habíamos predeterminado según en materia civil. Pero esta sentencia definitiva, cuando sale resolución, nosotros debemos, principalmente la parte que resultó beneficiada, debemos de solicitar ante el juez competente que cause ejecutoria. ¿Qué significa que cause ejecutoria? Que no únicamente, ya tengo la definición definitiva. Debo de solicitar al juez que se cumpla. El solicitar es escrito, su señoría, solicito que la sentencia definitiva se ordene causa ejecutoria,
quiere decir que ya pasó el lapso debido para esperar que intervengan, que apliquen, que proceda un medio de impugnación, como lo es la apelación. Por eso, la sentencia definitiva, nosotros como abogados debemos de solicitar el causa ejecutoria. Y esos principios generales del derecho que se deben de aplicar, pues son más en sentido común, son fundamentos esenciales. Por ejemplo, la justicia, la equidad, la seguridad jurídica. ¿Qué es la justicia? Es darle a cada quien lo que le corresponde. La diferencia con equidad a todos por general, derecho objetivo, por ejemplo. Aquí la norma es muy clara. A nadie, ninguna ley se dará efectos retroactivos, a persona alguna, a nadie. No hay excepciones, ¿sí? Quiere decir de manera general, equitativo. Justicia. Resulta que alguien cometió un delito, orden criminal, ¿sí? Ahí justo, orden civil, justicia. Pero si no, de manera equitativa. Otro, seguridad jurídica. La seguridad jurídica está dentro de estos artículos. ¿Por qué? Uno, nadie me va a privar, ¿sale? De lo que yo poseo, de lo que yo tengo, si no es conforme a derecho. Es una seguridad jurídica, claro. Por ejemplo, el 16, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente. ¿Sí? Gracias, Esme, conocerte es un gusto. ¿Qué significa? ¿Sí? Si yo no tengo ese escrito, no me presentan ese escrito por autoridad competente, no tengo entonces esa seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no me la pueden violentar. Al contrario, el Estado la debe de ejercer. ¿Sale? El 14 constitucional, el 16, que no se puede presentar sin un mandato escrito, autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia en ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en el párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero una rectificación, supongamos, porque realmente no la quiero. Yo me llamo Fabi y no Fabiola. En el derecho civil, el derecho me protege a que yo pueda rectificar ese derecho. Probablemente y me dicen, maestro, es que su nombre es diminutivo de Fabiola. Perfecto, sí, así me pusieron mis papás. Pero en efecto, si yo quisiera y soy reconocida ante la sociedad o por beneficio personal y jurídico, yo quiero cambiarme a Fabiola, el derecho me lo permite. El derecho civil me permite que yo mediante un proceso y un juicio pueda avalar que realmente Fabi y Fabiola son la misma persona, Ángela Ferrer, pero que pretendo por medio de un juicio que me rectifiquen el mismo. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La controversia a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado con el motivo en que comete un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndole sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y esta misma prontitud al Ministerio Público. Ejemplo, en materia civil, los delitos de violencia familiar, ¿sí? Es decir, si usted ve o percata un tipo de esos delitos, usted puede detenerlo y llevarlo a la autoridad competente. Principalmente porque estamos bajo la seguridad. Usted debe tener esa seguridad de decir, bueno, yo lo detuve y si me pasa algo porque yo hice eso, usted está actuando conforme a la Constitución, ¿sí? Y tendrá por seguro que tener esa seguridad social, jurídica principalmente. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señala, es decir, delitos graves. Vamos con el 17. ¿Quién me puede apoyar, por favor? ¿Podemos leer 17?
Si gusta, yo le apoyo, maestra. Por favor. Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio. Las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Ahí, estimada, aquí voy la sentencia. Ok. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Ok, también, perdón, me saquete, lo leo. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Este pedacito, bueno, esta parte que habla la Constitución es de lo que se basa en nuestra planeación. Si ven nosotros, en la unidad número 2 nos contempla acerca de realmente estos medios de solución de controversias. Entonces, para mí es muy importante que aquí abarquen en su tarea, cuando hablamos del concepto de derecho procesal, está dentro del derecho constitucional, lo estamos viendo en estos artículos, y principalmente en estos medios de solución de controversias, que me lo permite por medio del 17 constitucional, como lo estamos abarcando. Entonces, es importante porque de aquí nosotros ya estudiamos esos medios de solución de controversia. Y hablamos de lo siguiente. Tenemos la autotutela. Es un principio legal que permite a una persona hacer valer sus principios de derecho de forma directa, sin necesidad de recurrir a un tercero, como un juez o un tribunal. Este concepto se aplica en diversas áreas del derecho, incluyendo el derecho civil, penal. Es válido en situaciones específicas donde se justifica la acción directa para proteger los derechos de una persona. También conocido la autotutela como autodefensa. Consiste en que una persona impone su pretensión en perjuicio del interés ajeno, sin intervención del Estado. Autocomposición. ¿Quién me puede apoyar, por favor? Yo la ayudo, maestra. Gracias. No sé si le pudiera ampliar un poquito, maestra, me queda un poquito la vista. Ahí está bien, gracias. Autocomposición. Es una solución voluntaria y pacífica del conflicto entre las partes. Aquí no hay imposición, sino renuncia, cesión o acuerdo mutuo. Ejemplos son el perdón del ofendido, la mediación, la conciliación o la transacción extrajudicial. Se basan en el consentimiento y no requieren imposición de una parte sobre la otra. Claro, autocomponen sus problemas. El desistimiento, acto unilateral porque el demandante abandona el proceso judicial que inició. Sus efectos son: el juicio termina en el estado en que se encontraba cuando se presentó el desistimiento, el demandante pierde el derecho a continuar con el juicio, no puede presentar una nueva demanda por la misma acción, se produce cosa juzgada. Este término es interesante. Cuando ya aplicamos cosa juzgada, ya no nuevamente nos pueden iniciar juicio por el mismo delito o cosa en materia de delito. Y el demandante puede volver a presentar la misma acción en un proceso posterior si la acción permanece viva. Ahora tenemos lo que es el perdón del ofendido. El perdón del ofendido aplica en relación al Código Civil y al Código Penal en cuanto a los delitos como violencia familiar. El perdón del ofendido es un mecanismo legal con el Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, donde se refiere la decisión de la víctima de perdonar al imputado por el delito cometido. Más que el perdón del ofendido, porque hoy en día ya hay delitos en el cual ya no aplica, hey, perdóname, ya no te voy a demandar.
¿sí? No, ya no, ya se inició, principalmente delitos graves, tiene que llevarse a cabo la investigación. Pero a esto, por ejemplo, habla que nuestro Código Nacional de Procedimientos en materia penal, que también está enlazado en materia civil, podemos que los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control, cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Y el allanamiento. ¿Quién puede apoyar con el allanamiento? Disculpe. Sí, maestra. Nada más ahí. El allanamiento es una figura jurídica que se refiere a la acción de la parte demandada de manifestarse voluntariamente, aceptando las pretensiones presentadas en su contra en una demanda. Esto significa que la parte demandada decide no disputar los puntos en su contra y reconocer la validez de las pretensiones del demandante. Este procedimiento puede facilitar el cierre del juicio de manera más rápida, evitando que el proceso continúe en su etapa de pruebas o alegatos. Tenemos dos tipos, el total y el parcial. En el total, pues se acepta todas las pretensiones por parte del actor y en la parcial, solo una parcialidad del mismo. Ejemplo, en las pensiones alimenticias, ustedes lo han visto en muchas ocasiones procedimentalmente. ¿Qué pasa? Hay caballeros o hay damitas, porque también recordemos que puede ser desde un punto de vista bilateral, ambas partes, en donde dicen, perfecto, estoy de acuerdo de la pensión alimenticia porque son mis hijos, porque no estoy negando el mismo. Entonces, ya no va a ser una, digamos, una contrademanda, ni mucho menos querer una defensa en los puntos petitorios de la parte actora, sino que se allanan los mismos. O puede ser parcial, es decir, perfecto. Yo entiendo, necesita educación, necesita ayuda especial, medicina, ¿no? Pero, ejemplo, no estoy de acuerdo con esto. Por mencionar, a lo mejor y pide una pensión alimenticia la dama, por pedir gracia un ejemplo, y supongamos que la presente, pues trabaja. Entonces, solo en ese punto será un allanamiento parcial y en el otro totalmente definitivamente no. Pues, ¿cuándo es el momento oportuno de presentarlo? Pues en la contestación de demanda. La heterocomposición. Se da heterocomposición cuando los interesados acuden a una tercera persona. Nosotros ahí hablamos a una tercera persona desinteresada o jurídicamente designada como imparcial, será aquella quien resuelva el conflicto, por lo que la heterocomposición se presentará como una forma evolucionada e institucional de solución de la conflictiva social. Las formas heterocompositivas son el arbitraje, la mediación y el proceso judicial. Respecto al arbitraje, conviene decir que esta figura tiene su origen en la antigüedad, cuando era común acudir ante un tercero a quien las partes reconocían la sabiduría o probidad. Actualmente el arbitraje se desarrolla a través de un contrato en el que los interesados aceptan someter sus diferencias a un tercero, a quien le dan la potestad para ello, debiendo este tercero aceptar la encomienda. Entonces, estamos hablando que la última figura que compone la heterocomposición se forma por la serie de actos desenvueltos por las partes interesadas y los demás sujetos procesales ante el órgano jurisdiccional. Tales acciones se encuentran relacionadas y forman parte de la controversia que se espera sea resuelta mediante la sentencia correspondiente. La mediación y conciliación, que son dos cosas totalmente diferentes. Son métodos alternativos de solución de conflictos que buscan acuerdos entre las partes, diferenciándose principalmente por el grado de intervención del tercero imparcial. ¿Qué es la mediación? ¿Quién puede apoyarme, por favor? Yo, maestra. Gracias. La mediación es un proceso voluntario en el que un mediador imparcial facilita el diálogo entre las partes para que ellas mismas lleguen a un acuerdo. El mediador no impone decisiones, sino que guía la comunicación,
ayuda a identificar intereses y explorar soluciones, promoviendo un entendimiento mutuo y la colaboración. Este proceso es confidencial, flexible, menos adversarial que un juicio y permite a las partes tener mayor control sobre el resultado final. La mediación es especialmente útil cuando las partes mantienen una relación duradera y desean preservarla, como en conflictos familiares, laborales o empresariales. Claro, muy amable. La conciliación, la apoya. También busca resolver conflictos mediante un tercero imparcial llamado conciliador, pero con un rol más activo que el mediador. El conciliador puede proponer soluciones o fórmulas de acuerdo, exhortando a las partes a consensuar y en algunos casos puede dictar términos que faciliten la resolución. El procedimiento suele ser más estandarizado y formal y el conciliador interviene principalmente al inicio y al final del proceso, asegurando que se cumpla la normativa legal aplicable. La conciliación es útil cuando existe disparidad de poder o recursos de las partes, cuando el conflicto es más difícil de resolver. A ello tenemos en apoyo la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, los MAS, ya que es una legislación que regula la mediación y conciliación en México. Esta ley establece y regula los procedimientos alternativos para la resolución de controversias, de conflictos de nuestro sistema judicial. Entonces, es bien importante nosotros conocer, como menciona en nuestra planeación, que ya ahorita vamos nosotros con el ombudsman. ¿Quién puede apoyar, por favor? Sigo el apoyo ya, maestra. Gracias. Es una institución que actúa como un defensor de los derechos humanos y tiene un papel crucial en el ámbito procesal. Su función principal es mediar y resolver quejas presentadas por ciudadanos contra las autoridades administrativas, asegurando que se respeten los derechos humanos y se cumplan las leyes. Aunque sus decisiones no son vinculantes, el ombudsman juega un papel importante en la transparencia y la defensa de los derechos, contribuyendo así a la justicia y a la protección de los ciudadanos. Muy bien, entonces esos son los más conocidos que nosotros tenemos en común. Aquí la Comisión Nacional también tiene un papel muy importante en nuestra teoría general del proceso, porque podemos acudir ante esta autoridad por ser violentados uno de los derechos fundamentales. Bien, aquí nosotros les dejé una lectura también optativa. A ver, vamos a ver, aquí tengo. No está el espacio. No. No. Bueno, vamos a ver el término de acción. ¿Qué nosotros entendemos por una acción procesal? Lo hemos escuchado, que es uno de los primeros términos que tenemos nosotros. ¿Qué es la acción procesal? ¿Qué se requiere de una acción procesal? Hacer valer una pretensión ante una autoridad que ejerce la jurisdicción. Claro, sin una pretensión, nosotros no podemos hacer valer la misma, ¿sale? Necesitamos realmente de la parte actora. Y obviamente también vamos a hacer referencia a que si hay parte actora, habrá parte demandada, pero con el hecho de que sea una parte demandada no significa que tenga la culpa, digamos, totalmente del mismo. Para esta acción, nosotros requerimos de esta etapa tan importante que compartimos. Estas fases de inicio, pues esta acción nosotros lo tenemos en consideración en la demanda ante el tribunal correspondiente
donde se expone la reclamación del demandante, todas las pretensiones. La fase de la contestación, donde el demandado tiene la oportunidad de responder a la demanda, su pretensión, su defensa y cualquier argumento en contra de él. Incluso también aquí, recuerden, puede allanarse total o parcialmente a los puntos petitorios de la parte actora. La fase de la prueba, que ambas partes van a presentar pruebas y testimonios que respaldan sus posiciones ante el juez, y la sentencia, que va a ser una decisión final sobre el caso resolviendo el conflicto entre las partes involucradas. Para la siguiente sesión, nosotros, me gustaría, si me acompañan, estar ya de lleno con lo que es el proceso en materia civil y considerarme, por favor, si pueden tipificar el mismo, ¿sale? Empiecen a tipificar actividades y nosotros vamos a desarrollar ya esa actividad en la siguiente sesión. En el Código Nacional, lo que se refiere a nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles, y familiares, vamos a hacer hincapié al siguiente artículo. Ya estamos por despedirnos, de hecho ya me marca que ya está el otro maestro esperando, lo entiendo. Ya vamos. Dentro de nuestro código nacional, por ejemplo, en el apartado del artículo 1, pues menciona los efectos en cuanto a la conceptualización del procedimiento civil familiar, ¿sí? Ajustes de procedimiento, que son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para facilitar y garantizar el desempeño de las funciones efectivas de las personas que pertenecen a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad como participantes directos e indirectos. Existe también lo que es hoy en día lo que maneja el electrónico, correo electrónico, expediente electrónico, la relación que tiene con mensajes de datos, el procedimiento que nos pueden dar en línea. Y vamos, en el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar, se ponderará en todo tiempo la solución de controversias sobre los formalismos procesales, es decir, sobre, vuelvo a recalcar lo que acabamos de ver, los medios alternativos en el artículo 3 del Código Nacional menciona, vamos a optar primero por un mecanismo alternativo antes de un formalismo procesal. Serán aplicables las reglas y principios del juicio oral en lo que resulte compatible. Las autoridades jurisdiccionales contarán con la más amplia facultades de dirección procesal para decidir de forma pronta y expedita lo que en el derecho le corresponda el proceso respectivo. Cuando hablamos también de los asuntos de orden familiar y sin alterar el principio de igualdad, es decir, todo procesal, las partes podrán resolver su condición de vulnerabilidad a fin de que la autoridad jurisdiccional provea ajustes de procedimientos en su caso y oportuno. Los principios rectores del sistema de impartición de justicia en materia civil abarca también esos principios. ¿Recuerdan los principios del derecho que les comenté? Justicia, equidad y sobre todo acceso a la justicia, pues estos son en materia civil los que nos competen. Acceso a la justicia, concentración, colaboración, continuidad, contradicción, dirección procesal, igualdad procesal y mediación. Bien, algo también que nos distingue a nosotros de parte de la acción es el ejercicio que requiere la pregunta que le realizaba. Primero, que exista la existencia de este derecho, la violación a un derecho, la capacidad o la legitimación para ejercitarlo. Entonces, ustedes van a fundamentar conforme al artículo 8 de nuestro Código Nacional de Procedimientos. Y recordemos, cuando hablamos de jurisdicción, que lo trae nuestro plan de estudio, jurisdicción significa la competencia que tiene la autoridad para resolver la litis que le compete. Es decir, una cosa, por ejemplo,
en la demanda de alimentos, nosotros mencionamos, y se le da vista al Ministerio Público para que tome las medidas eh, cautelares, las medidas que se solicitan para que tomen prevención al delito de violencia. Entonces, vamos a separar civil y ahí mismo penal. Sale. De mi parte es todo. Tengan una excelente noche. Me complace mucho. Tomé nota de quienes me acompañan. ¿Por qué? Porque a veces en los foros yo ya me doy cuenta, ok, no tuvo la oportunidad de participar en foros, pero estuvo acompañándonos. También recuerden que eso su servidora, aclaro, no es parte de la calificación, sin embargo, sí en las notas yo hago el comentario de quienes están presentes, es parte de una participación como si estuviera en foro. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes, esperando en la otra sesión podernos ver. ¿Correcto? Claro que sí, maestra. Que pasen buenas noches. Gracias, licenciada Esmeralda Molina, Laura Merino, Betty Álvarez, Juan Salvador. Pasen una excelente noche. Porque soy una maestra y somos todos, desde Chihuahua, Tabasco, Chiapas, orgullosamente Vasconcelos. Tengan bonito día. Hasta luego. Igualmente, maestra, hasta luego. Hasta luego.